Buenos días a todos. Damos inicio a estos diálogos internacionales COPE con Honduras, entre Perú y Honduras, diálogos acerca de la literatura. Este evento es organizado por Petróleos del Perú, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Embajada del Perú en Honduras. Con el país centroamericano nos une no solamente la lengua, sino el mestizaje y una serie de factores culturales que hacen posible este intercambio que espero sea muy productivo. Vamos a tener unas breves palabras liminares del director general de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Carlos Herrera, que también es un escritor reconocido en nuestro país. Luego del embajador Jorge Raffo, que es embajador del Perú en Honduras. Seguidamente, la decana de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, la señora Karen Amador. Y finalmente, la señora Carla Santa Cruz Sandoval, que es gerente de Comunicaciones y Gestión Cultural de Petroperú, Petróleos del Perú. Dejo entonces al embajador Carlos Herrera. Muy buenos días, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por su participación en esta tercera versión de los diálogos internacionales COPE. Como ha explicado el doctor Hernando Torres, estamos conectados con los hermanos hondureños. Las primeras versiones de este diálogo, las dos primeras versiones, el 2020 y el 2021, tuvieron como invitados en el primer caso Ecuador, Chile y Bolivia, en la segunda Argentina, Colombia y México, y ahora nos tornamos hacia Centroamérica, subregión a la cual no le prestamos la debida atención muchas veces. Por eso me parece una muy feliz iniciativa el de poder conversar ahora con Honduras y posteriormente con El Salvador y Panamá, con los autores. Para la gente de mi generación, el premio COPE, inicialmente de narrativa breve, de cuentos, ha sido un factor muy importante para el desarrollo de la narrativa en el Perú. Y de hecho, la enciclopédica colección del cuento peruano que hace el profesor Carlos González Vigil se basa mucho en los premios de COPE. Y por ello estas reuniones son altamente representativas de lo que es la literatura peruana hoy en día. A la narrativa breve, a los cuentos, se han sumado luego premios de novela y de poesía. Nos acompañan entonces para conversar sobre estos premios, su impacto y temas más generales sobre las relaciones entre nuestros escritores de países. Nos acompañan Ricardo Sumalavia como moderador, Oscar Limache, ganador del premio COPE de poesía, y los hondureños, los escritores y docentes hondureños, Melissa Merlo y Denis Adam. Les deseo una feliz corriente de diálogo y de amistad hoy día. Muchas gracias. El embajador del Perú en Honduras, Jorge Raffo Carvajal. Buenos días, queridos amigos. Para la Embajada del Perú en Honduras es un gran placer y una oportunidad magnífica de poder dirigirnos y colaborar con los premios COPE y colaborar con una iniciativa tan importante como la que desarrolla la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería, así como del Centro Cultural de Petroperú. Las relaciones entre Perú y Honduras, pues, como dijo Hernando, son muy antiguas, destacándose la figura de Francisco Morazán, que vivió un corto periodo en el Perú antes de retornar para seguir con su gesta como prócer y como héroe de Honduras. Pero también tenemos dos figuras importantes que participaron mucho dentro de la literatura y de la vida política hondureña, como fue Leoncio Prado, que en el caso del Perú es un héroe muy importante. Él recibe del presidente Marco Aurelio Soto, hondureño, la denominación de soldado de la democracia. Él es el que lo bautiza así. Y luego, más adelante, también la figura de un expresidente, el expresidente Carlos Alberto Reina, que contribuyó mucho a lo que hoy día, en unas pocas semanas, vamos a conmemorar el 5º aniversario del TLC. Entonces vemos cómo figuras del arte, figuras
de la economía y figuras de la política, se van entrelazando para construir esta simbiosis que es la excelente relación que tenemos con Honduras. Nos acompañan dos figuras muy importantes de las letras hondureñas, Melissa Merlo, una querida y apreciada colega y amiga, que ha tenido la feliz iniciativa de desarrollar desde su universidad el premio Inca Garcilaso, y luego el renombrado poeta Denis, que ya conocemos, aquí por lo menos en Honduras se conoce mucho su trayectoria, y estamos muy contentos que pueda participar en este evento. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy buenos días, señor embajador del Perú en Honduras, Jorge Raffo, señor embajador Carlos Herrera, director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, señora Carla Santa Cruz Sandoval, gerente de Comunicaciones y Gestión Cultural del Petroperú, y muy buen día a todos quienes nos acompañan. Reciban un cordial saludo de parte del señor rector, doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, quien está muy agradecido y honrado con el hecho que la Universidad Pedagógica Nacional sea parte de eventos académicos como el que hoy nos encontramos. Estos diálogos de COPE, organizado por la Oficina de Gestión Cultural de Petroperú, en el que se desarrollan conversatorios académicos donde se destacan ensayos, escritos, cuentos y obras que resaltan de esta manera la única forma de expresión que tenemos los seres humanos del pensar, del sentir y del cómo vemos la realidad. Y esta forma es la literatura. Es para nosotros un gran honor seguir en este trabajo de convenios con la Embajada del Perú, donde desarrollamos la academia y con ello logramos ese camino que nos está guiando hacia esa visión que tenemos de llegar a ser la institución líder en la formación docente con sólido prestigio tanto a nivel nacional como internacional. De igual forma, quiero saludar especialmente a los escritores que hoy participarán en este conversatorio y que seguramente nos harán pasar un rato muy ameno con esa forma tan peculiar que tienen muchos escritores, en el caso especial de nuestra escritora de casa, la doctora Melissa Merlo, quien, como ustedes saben, es miembro de la Asociación Hondureña de la Lengua y que no dudamos de una manera muy particular y muy exquisita nos hará esa presentación de la obra Viaje a la Lengua de Porco Espín, así como un saludo especial también al escritor Denis Ávila, quien, como lo dijo el señor embajador, es muy conocido en el área y en el ámbito cultural de nuestro país. Muchísimas gracias. Hay muchas expectativas de seguir aprendiendo a través de este convenio y de seguir haciendo que la literatura, la escritura, las obras sean algo que renazca en el sentimiento de cualquier ser humano que sepa leer y escribir. Muchísimas gracias. La señora Santa Cruz, por favor. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los que nos acompañan. Fernando Torres Fernández, director de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Herrera, director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Jorge Raffo, nuestro embajador del Perú en Honduras, Karen Amador, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a los escritores también que nos acompañan en esta nueva edición de Diálogos Internacionales COPE Honduras, ¿no? Para Petróleos del Perú es un honor dar inicio a esta primera fecha del tercer ciclo ya de Diálogos Internacionales COPE en esta oportunidad, compartiendo la poesía peruana, la obra ganadora del premio COPE de trascendencia internacional, la cual será comentada pues por académicos y poetas tanto peruanos como hondureños. Como empresa de hidrocarburos, ¿no? Y desde nuestra política cultural hemos venido promoviendo diversas iniciativas que nos permiten llegar cada vez a más ciudadanos, a más personas, como parte de nuestro decidido compromiso de contribuir a la mejora de la calidad de vida en nuestras diversas zonas de influencia, en nuestro país y, por qué no, también a nivel internacional. La alianza que venimos desarrollando con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú nos permite seguir promoviendo la cultura y continuar con el programa, ¿no?, dedicado a la difusión de nuestro premio COPE con relación al panorama literario peruano y, bueno,
su hermandad en el ámbito latinoamericano. Hoy nos sentimos honrados de continuar sembrando el diálogo desde diversos lados del continente. Este ciclo de encuentros que inició en el año 2020, en un momento particularmente difícil para la historia de la humanidad, producto de la pandemia que atravesábamos por el COVID-19, pero que a su vez nos ha permitido explorar nuevos espacios de difusión y nuevos espacios de acercamiento. Agradecemos también el permanente apoyo de la Cancillería peruana y de sus misiones en el exterior para ampliar nuestro accionar en la promoción de la cultura y la educación de esta parte del mundo, ahora también bajo los dominios de la virtualidad, inmediatez y cercanía hacia toda la comunidad. Un destacado reconocimiento también a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, al escritor Denis Ávila y la poeta Melissa Merlo, y por supuesto a nuestro ganador del Premio Copé de Poesía del año 1989, don Oscar Limache, por su participación. Además, un reconocimiento especial al investigador y escritor, al profesor Ricardo Zumalavia, quien ha venido acompañándonos desde un inicio del ciclo. Resumiendo lo que ha sido el desarrollo de los diálogos durante 2 años, queremos felicitar a todos los escritores COPE que se han dado cita en las diversas fechas programadas y también a las instituciones y escritores que han sido parte de los países invitados hasta la fecha, como Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y México, a todos aquellos quienes permiten conocer y reconocer el valor de nuestra inventiva y resiliencia de las letras peruanas. Nuestro agradecimiento también a quienes nos siguen a través de las plataformas y, por supuesto, a las redes sociales culturales de Petroperú. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Damos entonces inmediatamente paso al conversatorio. Como ya dicho, son 2 escritores peruanos y 2 escritores hondureños que participan en este diálogo. De estos 4 escritores, 2 son destacados poetas. Tenemos además una académica de la lengua española, que es la señora Melissa Merlo, y a quien la esperamos, dicho de paso, en el Perú próximamente para el Congreso Internacional de la Lengua Española. Dejo a cargo a Ricardo Zumalavia, cargo de la presentación y los diálogos que vienen a continuación. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, formo parte en calidad de moderador de estos diálogos internacionales COPE desde sus inicios, y ha sido y sigue siendo bastante grato establecer estos vínculos a través de la palabra, a través de la literatura. Por eso agradezco a Petróleos del Perú, a las gestiones de la Cancillería, a las diversas instituciones universitarias y, por supuesto, a los académicos y escritores, tanto narradores como poetas, que enriquecen estas conversaciones, estos diálogos que sin duda, como bien se ha indicado, surgieron en un contexto bastante difícil para la humanidad, pero que ya se ha convertido en una plataforma de difusión y de poder seguir aprendiendo a través de la palabra. Bueno, en esta oportunidad estamos aquí reunidos para hablar, para conversar alrededor del libro Viaje a la lengua del Puerco Espín, libro de poesía que ganó el premio Copé el año 1988. Yo quiero empezar diciendo, haciendo un poco de memoria, que en realidad para mí es muy grato estar aquí hoy, especialmente porque Oscar Limache, el poeta Oscar Limache, fue mi profesor de lengua en una academia preuniversitaria, específicamente en el verano de 1987, lo cual significa que en ese periodo, sin lugar a dudas, él ha estado corrigiendo, armando el libro que iba a presentar a este concurso. El verano del 88. El verano del 88 fue mi profesor, por lo tanto, en ese periodo él estaba trabajando en el libro, como digo, para presentarlo al concurso y de cual fue ganador. Y yo tengo gratos recuerdos de él como profesor, sin duda, en ese momento no se acordará de mí, pero sí su pasión por la palabra. Su pasión por la palabra, si bien era profesor de lengua y se detenía en las categorías gramaticales, yo percibía en mi adolescencia que había algo más que lo que podría entenderse como una simple explicación técnica o funcional de estas categorías gramaticales. No había una relación particular con la palabra. Y luego,
Y ojo que en esos momentos yo no tenía supuestamente intenciones, ninguna intención literaria, supuestamente iba a devenir en un ingeniero mecánico, lo cual el destino me llevó por otras vías, pero ya recordando a quienes fueron mis maestros de literatura, de lengua, y por eso tengo en mi recuerdo grato la imagen, la presencia, la enseñanza de Óscar Limache, y el gusto además de luego haberlo leído como poeta y conocido también, ya si bien no nos hemos frecuentado, pero sabemos mutuamente de nuestros trabajos literarios, y siempre es grato cruzarse con él. Siempre una persona sumamente generosa, esto también hay que remarcarlo. Bueno, algo que es muy interesante es un poemario publicado en 1900, ya la edición salió en el 89. Lo interesante es, a la luz de los años, cómo leemos los poemas de un par de décadas y luego cómo nos leen, cómo nos construyen a partir de la lectura desde otros ámbitos, en este caso desde el país hermano de Honduras. Por eso es que me gustaría iniciar con una primera ronda amplia. Me gustaría saber cuáles son esas impresiones, ese primer contacto que han tenido nuestros escritores invitados hondureños, Melissa Merlo y Denis Ávila, su primer acercamiento a este libro, Viaje a la lengua del puercoespín, y luego también preguntarle a Óscar Limache, para este evento, ¿qué supuso para él reencontrarse con este libro? ¿No? Volver a hojearlo, releerlo, cómo se siente frente a esta producción poética que se suma a su extensa ya trayectoria literaria. Entonces empezamos con Melissa Merlo. Buenos días, muchas gracias. Qué honor para mí estar con ustedes, compartir con todos y agradecer a Petroperú, a la embajada, a las cancillerías por esta oportunidad, en primer lugar, de conocer a Óscar y su libro por primera vez, y de compartir también con el maestro Ricardo y con Denis, ¿verdad? En esta mañana. Lo que mencionaba Ricardo, pues me hizo recordar el principio de Gadamer, ¿no? Que cada quien se acerca al libro de acuerdo a su experiencia, y no pensar en un escritor que lo dijo todo, sino nuestra aproximación del libro sobre ese mismo escritor. Me encantaría compartirles, Ricardo, algunas aproximaciones que escribí sobre esta lectura, si te parece, para entrar en calor y también para ver las reacciones de Óscar, que vino acompañado de ese león hoy, y entonces ver cómo la poesía se ubica, ¿verdad? Y trasciende para nosotros. Entonces comparto con ustedes estas aproximaciones a las que he llamado Si yo fuera una ciudad de Limache, o la historia de Óscar de frente al verso trascendente. Si yo fuera una ciudad de Limache, sería Roma, una Roma moderna, no por ser el centro del mundo, sino porque los caminos de Limache permiten la búsqueda de lo nuevo, de lo viejo invisible al tacto, de lo que se sabe o se intuye, pero que puede cambiar a la vista del viajero, que asume un lector. Una Roma a la usanza del andariego, del poeta vidente, del ímpetu del joven que escribe el mundo, del ser humano sensible en la tierra que pisa. Si yo fuera una ciudad de Limache, sería una Roma que ha sido clavada con la espina, quizá de un puercoespín, o de un cactus de alguna imagen de Teherán, o de la sorpresa misma que casi ciega la vista a lo hermoso y petrifica el cuerpo. Con la lectura de Viaje a la lengua del puercoespín, he sido llevada a un tiempo y un espacio de la literatura suramericana casi desconocido en una Centroamérica vallejista, lectora de Ricardo Palma, de Ribeiro, de Ciro Alegría, de Llosa, Cuando se puede salvar la brecha política, y tantos otros que las lecturas, tanto amadas como las de rigor, nos han alejado de muchos de los escritores contemporáneos, de los que ahora se pueden encontrar en el ciberespacio, y gracias por ello. De hecho, ha sido el Internet el principal eslabón que ha permitido que la poesía de Limache llegue hasta Honduras, la de él y la de otros poetas de gran envergadura, y también de otros de dudoso teclado, pero buen mercadeo. Uno de los aspectos atrayentes que salta a la vista en Viaje a la lengua del puercoespín para mí es sin duda la inclusión de las pistas visuales, muy al estilo borgiano, de los mapas terrestres y acuáticos, de los esquemas citadinos, de las coordenadas con simbología propia
neológica del Wheel Map, que casi puedo visualizar en una libreta blanda de tanto caminar en el bolsillo o en la mochila del escritor, y que muestra lo que la mente ha visto, pero traducida a la redonda imagen poética que todo lo circula, que todo lo encierra, en un mundo que puede percibirse felizmente sostenido todavía por una gigantesca tortuga milenaria. Creo que como una fotografía, la poesía de Limache retrata y descubre lo que está ahí, o descubre lo que está ahí, pero que es duro a la vista y que nos permite, claro, si podemos comprender sus metáforas e imágenes, descubrir lo que el verso esconde. En el 89 Limache tendría unos 21 años. Me pregunto si ganar la 4ª edición del Premio Copé con Viaje a la Lengua del Puercoespín le permitió decidirse por la poesía a su corta edad, o ya lo había decidido. Imagino que cambia la vida ganar un premio como este, pero ¿cambia también la poesía? Me gustaría saberlo. Es un libro extenso si se piensa en el tiempo de lectura de un joven y en su tiempo para escribir. Con seguridad lo importante es el viaje. No el viaje físico en sí, sino el viaje que el autor provoca en el lector. Ciudades leídas más que visitadas podría ser, ciudades ideales, muertas y vivas, ciudades en ruinas, ciudades crecientes, postales, ilusorias, ciudades que otros poetas y artistas de la imagen dejaron en el alma del poeta. Y todo esto lleva a una relectura. De hecho, el libro lo provoca y las ciudades se convierten en personas, uno regresa al inicio o al medio, o se convierte en sueños o en deseos, y que se hace necesario volver a las ciudades para descubrir su verdadero personaje poético, o a la loca del alacrán, o conocer la otra cara de Lima. Me he hecho muchas preguntas con esta primera lectura de Viaje a la Lengua del Puercoespín. Quedará pendiente convertirme en una ciudad de Limache para luego creer que soy una mujer de carne y hueso. En realidad me provoca. Y lo que me provoca me motiva a encontrar más y aún más si el autor es un tipo joven. ¿Qué tan diferente será del poeta de hoy, que hoy veo en esta pantalla virtual del autor de Viaje a la Lengua del Puercoespín? ¿Cómo ha sido su evolución? Me encanta la idea de comparar las voces poéticas individuales y colectivas, como diría Michel Foucault. Solo la lectura de su obra y la de su vida me encaminarían a una crítica literaria a la altura del poeta. Por lo pronto agradezco la oportunidad de poder plantearme muchas preguntas que, si me permiten, más adelante en esta reunión se las puedo hacer al autor. La lectura de Viaje a la Lengua del Puercoespín reafirma mi teoría de que la crítica literaria en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, sigue disfrazándose de prólogo, demasiado amable, quizá cursi, se esconde en artículos respetables con muchas citas de teóricos, cuando lo que debería hacer es ayudar a crecer a los escritores o votar estatuas poéticas autofinanciadas. Este libro del 89, de un chico de 21 años, debió ser un parteaguas en la literatura latinoamericana, pero generalmente trasciende el libro con el mejor prólogo. Creo que el premio Copé y el jurado, que obviamente valía su peso en oro, no pudo esquivar un libro tan potente como este, tan fuera de lo común como un cactus con flor amarilla. Posiblemente, como suele suceder, la crítica o lo que se espera de ella quiso encasillarlo en su momento o no encontró dónde, ya que rompe con los cánones eurocentristas que recién en esa época comenzaban a ser transgredidos por los poetas, como Limache, asumiendo la hermosa ruptura, el camino de Lorca, de Neruda, de Roque Dalton y el último Vallejo. Me quedo ahí porque tengo varias preguntas que quizá más adelante se las pueda plantear al autor para poder dar paso a mis colegas. Perfecto, muchas gracias, Melissa. De eso justamente se trata, que podamos establecer la comunicación. Tengo que decirle a Oscar, no puedo contenerme, que cuando le enviamos el libro a Melissa Merlo, ella leyó el libro inmediatamente. Mira, tiene ya una edición impresa, inmediatamente, y ya había escrito ya varias de sus impresiones que ahora nos ha compartido, ¿no? Entonces es un entusiasmo que hay que agradecer. Vamos a seguir dialogando, por supuesto, con las siguientes rondas. Le cedo la palabra al poeta Denis Ávila. Hola, ¿qué tal? Buen día. De verdad, muchas gracias por la invitación. Saludos a las autoridades, a los embajadores, a
a las autoridades de la petrolera Copé, a Melissa, qué gusto estar aquí compartiendo con tu bellísima sensibilidad, tu inteligencia. Y por supuesto, Ricardo, gracias por estos intercambios que hemos tenido también en este tiempo. Y bueno, Oscar, qué honor, qué responsabilidad. Le decía más temprano a mi esposa que, bueno, estamos en particular en una vorágine de asuntos que van de aquí por allá, licitaciones, en la naturaleza, en nuestro trabajo, pero entrar a tu libro ha sido como volver al paraíso, a ese paraíso borgiano, ¿verdad? Donde uno se siente cómodo con esos universos que no terminan. Y bueno, al respecto, yo quisiera también compartirte algunas aproximaciones a tu trabajo. Y bueno, muy agradecido, de verdad, porque coincido completamente con Melissa, es un libro trascendental, es un libro que no te deja igual, de verdad, que te parte en dos. Si bien es cierto, de una buena forma, por supuesto, ¿no? Creo que algo de esto tuvo que haber tenido en tu país, en tu generación. Y de verdad que bueno estar aquí hablando 30 y pico años después de su nacimiento. Viaje al centro de una brújula. Reseñar un libro de poesía es una tarea liberadora, una forma de volver a la dinámica de un viaje. ¿Qué se vio? ¿Dónde martilló esa palabra o verso con todas sus chipas y alusiones? Un legado, de un modo u otro, al camino que a veces es una explanada y otras un homenaje a múltiples gradas en forma de caracol. La poesía de Oscar Limache, además, es un mapamundi, no solo de ciudades, sino de múltiples energías, de voces. Hay una referencia importante y constante al gran libro de Calvino, y no dudo que el poeta encontró en el autor italiano una suerte de correspondencia, pues este libro no es una casualidad en la continua descripción de sus ciudades invisibles. Como lector, debo decir que me habría costado muchísimo leer este libro cuando fue publicado. Inevitablemente habría vuelto una y otra vez a las sagradas enciclopedias de la época. Y cuando me refiero a la dificultad de su lectura, hablo de la tarea imposible que habría sido para algunos seres como este servidor. Y no me extrañaría que muchos de ustedes también acudir en busca de una referencia y quedarme horas en la infinidad de temas apasionantes que propone el autor. Viaje a la lengua del puercoespín es definitivamente una experiencia geográfica, histórica e inevitablemente psicológica. Un viaje dividido en dos, una primera parte descrita a través de ciudades que mueven sus arterias y una segunda acaso más íntima, donde infancia, la fascinación por el cine, los libros, homenajes a tu familia y sobre todo el respeto por la femineidad, como bien enuncian los pueblos ancestrales americanos, porque son vastas las razones de entender esta energía como la que posee el equilibrio horizontal del planeta, como el agua misma. En la primera parte, sus múltiples personajes muestran fragmentos inolvidables de condición humana. Santiago Genovesa coge el mar con sus naves de papiro para adentrarse en la travesía transatlántica del comportamiento sobrehumano. Rosa Parks, negándose a ceder su asiento a un hombre blanco. En 2 o 3 versiones de Nueva York o de Roma, esos paralelismos históricos hacia donde todos parecemos obligados a buscar un centro. Y en este sentido no es antojadiza la mención de Cristóbal Colón por un lado, navegante del azar versus la costa este norteamericana, continuamente retratada en Nueva Jersey, hacia la tendencia de entender los sueños americanos con un rostro interdisciplinario, como si nos adentráramos a esa magia tan única del Tao Te Ching, en su característica movediza, irrepetible y siempre deslumbrante. He tenido la impresión de tomar por momentos una especie de hilo conductor para lo amplio, en su propia ruta de la seda, que propone Limache, quien da lectura a una brújula sagaz con un telar de palabras bastante particular, donde la ironía y una devota frescura de informar lo hacen partícipe de un libro memorable en todas sus órbitas, haciendo uso deliberadamente de continuas citas para amarrar sus poemas como un consumado ebanista del lenguaje. En muchos de estos textos incluso ha debido adentrarse a la técnica de recordado Edgar Lee Masters, para dar a cada protagonista la primera persona de rigor que nos habla de hechos que trascienden lo transparente. En Éfeso, por ejemplo, me han amarrado una mordaza para que no siga gritando mi nombre por las calles.
frente a algo que fue y no está en su incendio reflejado en el río, o en Puerto Stanley y su isla Soledad de las Malvinas, porque de noche he peleado mi propia guerra y nunca me he rendido. O en Hamburgo, cuando una maestra de matemáticas se muda a Cusco para encontrar la felicidad en total comunión con el universo. O en Bombay, donde todos andan aquí en bicicletas y no hay encantadores de serpientes, ni hombres dormidos sobre alfileres, ni entrenadores de elefantes bailarines. Y esto va mucho más allá de un homenaje a la sexta maravilla del mundo, al templo Artemisa, que podría ser su propia antología de Spoon River, con personajes deliberadamente vivos en cada una de sus posibilidades. Y esto es lo que hace la buena poesía. En la segunda parte, inevitablemente, el poeta ingresa al mundo de la infancia, al mundo que se resume en esta apertura que fue todas las ciudades invisibles. Una ciudad que es el universo del poeta al fin y al cabo. Una Lima que trasciende una y otra vez en su familia, en poemas bellísimos como el del cactus, en la ruta de la poesía misma. Cabe mencionar que el poeta hace referencia a su admiración de los tres grandes poetas griegos, y esto es una forma de también volver a esa ciudad que le pertenece. Y en ello se ha acogido, pensando una y otra vez como quien teje la historia personal de lo colectivo. Poeta, va a ser un lujo, de verdad, seguir conversando con vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denis. Muchísimas gracias. Oscar, me imagino pues que estarás gratamente sorprendido de tener dos lecturas para un libro que has publicado ya hace unas cuantas décadas, y como te había anunciado al principio, sí me gustaría conocer tu impresión de lo dicho, pero también que nos cuentes un poco de historia sobre la construcción de ese primer libro y la lectura actual que te puedes realizar a ti mismo, ¿no es cierto? Bueno, sorprendido creo que es un adjetivo pobre. Estoy abrumado por lo que he escuchado. Quiero agradecer a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Petro Perú, que me da la oportunidad de poder disfrutar de algo que no es muy habitual en mi caso. Es decir, ya son escasos los lectores de poesía, más aún en Perú. Tener la posibilidad de escuchar a dos buenos lectores de poesía decir tantas cosas bonitas de mi libro realmente es una oportunidad que pocas veces se da. Es decir, en el mismo Perú, la suerte crítica de este libro no ha sido muy grande, ¿no? Tú que eres un estudioso de la literatura, sabes que no abundan ni las entrevistas ni los estudios sobre este libro. Tal vez por eso que han dicho nuestros dos amigos de Honduras, ¿no? Hay demasiados recovecos y demasiadas cosas, y a veces uno, en mi época no había internet, así que yo para escribir eso en realidad tuve que leer esos libros, tuve que buscar esos mapas, tuve que anudar esos caminos, entrecruzarlos con mi propia vida, con mi propia experiencia, y que dos personas a quien no conozco, que justamente por eso valoro más, o sea, no son mis amigos ni mi familia la que me está dando palmaditas diciendo sigue así, sino lectores de poesía que no conocen al autor y de pronto se encuentran con una obra y les despierta todo eso que han dicho, y que yo guardaba la esperanza, así como quien lanza una botella al mar a ver si alguien pues encuentra el mensaje. Pues este encuentro me permite comprobar que sí, que encontraron el mensaje, ¿no? Que no fue inútil lanzar la botella al mar, porque en el proceso de escritura fue difícil, mejor dicho, recibir las opiniones de amigos cercanos que me decían, pero tienes muchas citas, pero hay demasiada erudición, pero yo quería que fuese así. Incluso esos mapas que están ahí, que están copiados de libros, y además entre los mapas el Will Map y lo demás, pero también hay planos de mi barrio, donde yo pasé la infancia, de lugares que yo he recorrido, y otros también que son inventados. Entonces, gracias nuevamente a Relaciones Exteriores y a Petro Perú, y gracias a ti, Ricardo, por la presentación e introducción. No, sí, yo te recordaba como alumno, no sé por qué, te sentabas al fondo del salón, y quizás porque hacías bulla al principio, pero luego ya no tanto, y alguna vez conversamos ahí, y años después, ya cuando tú finalmente te decantaste por la literatura,
yo te hice recordar, digo, tú estabas en la Academia Blas Pascal y la calle, ¿no? En el Centro Histórico de Lima, y sí, pues, así es, me sorprendió saber que habías en esa época pensado en ser ingeniero, porque pues, realmente estás entregado a la causa literaria de hace mucho tiempo y lo haces con mucha eficiencia, y sí, es verdad, no nos frecuentamos, todavía no conoces esta biblioteca, no has venido acá a La Pacheta a tomarte un pisco. De paso, invito a los amigos de Honduras, por favor, vamos a tomar un pisco apenas vengan acá. Pero sí, estamos mutuamente informados de las cosas que hacemos, ¿no? Estoy pendiente de tus movidas, tus viajes, tus publicaciones, y sé que tú también, ¿no? Así que este es el momento de agradecer todo eso. ¿Cómo surge el libro? Yo tengo por ahí un blog donde están los primeros borradores o apuntes de lo que serían las ciudades invisibles, y que yo titulé solamente Las ciudades. O sea, yo tenía 21 años, ¿sí? 20, 21 años, cuando empecé, Melissa. Yo terminé el libro a los 30, ¿no? A los 30 gané el COPE, y a los 31 se publicó el libro. O sea, hubo un periodo de 11 años donde yo trabajé ese libro, lo revisé, lo corregí, lo pulí, le di vueltas, eliminé cosas. El premio ya no me dio tiempo para introducir otras ciudades que han quedado invisibles para siempre, ¿no? Porque en las nuevas ediciones de Viaje a la Lengua del Puerco Espín yo ya no las he incluido. En respeto al joven que yo era entonces, he mantenido el texto tal como está, ¿no? Ustedes han leído la edición, la primera, la que salió en COPEC el año 89, que fue presentada en diciembre del 89, y hay ya 5 ediciones, hay una sexta en camino, y yo no he cambiado, excepto algunas erratas mínimas, pero los textos son los que son. Así que ese es el retrato de un muchacho que vive en la capital de Perú, que sigue siendo una lejana provincia del imperio, donde no llegan los libros, no llega nada, aún ahora con la internet, y con la posibilidad de comprar libros vía compras por el ciberespacio, etcétera, aún así no llega todo lo que debería llegar y no leemos todo lo que deberíamos leer. Así que, bueno, ¿qué decirles, no? Es decir, esas palabras de ustedes me recuerdan algunas que escuché en la presentación de la edición cubana del Puerco Espín, donde una visión extranjera le da otros focos, ¿no? Ilumina de otra manera lo que uno ha querido decir. El libro surge de una primera impresión, puede parecer tonta, pero igual lo voy a decir, ¿no? En los años 70 hubo un gobierno militar en el Perú que facilitó a los intelectuales de la época trabajos culturales, viajes de intercambio cultural a países socialistas y a otros países, y empezaron a llenarse las revistas de los años 70 con poemas. Podía ser cualquier temática, pero siempre se firmaba abajo como en Budapest, tal fecha, ¿no? O en Praga. Entonces, esto de dejar huella de que aquí estuve, me parecía una cosa graciosa, ¿no? Y entonces yo dije, voy a empezar a hacer también mis poemas de ciudades donde yo nunca he estado. Luego, cuando descubrí el libro de Calvino, pues la llamé Invisibles, porque yo nunca había visto, o sea, este no es un libro de viajes, este libro fue publicado y yo no había estado en ninguna de las ciudades que yo menciono ahí. Entonces, cuando Melissa dice que yo describo, sí, seguramente. Y no solamente es un libro, como algunos calificaron, de libresco, o sea, producto de lecturas, sino también de cartas, de intercambio. Algunos de los poemas son íntegramente transcripciones de cartas que me enviaban de Tanzania o de Marsella o de Nigeria. Entonces, son palabras textuales, ¿no? Conversaciones, películas, ¿no? Telenovelas y radionovelas que escuchaba mi abuela, las historias familiares, todo eso en un mundo. ¿Qué desató que finalmente yo quisiera escribir el libro? La lectura de Poeta en Nueva York de García Lorca a mí me dejó pasmado, ¿no? Es decir, se podía contar una ciudad sin ser turístico, sino más bien usar a la ciudad de pretexto para hablar de lo que uno tiene dentro, de su mapa interior.
perdonen la pretensión, yo sé que Viaje al Nuevo Pepín pues no le llega al talón a Poeta de Nueva York, pero, es decir, eso fue lo que me motivó. Dije, si Lorca ha podido hacer este monumento sobre una ciudad como Nueva York, yo voy a intentar hacer algo, lo que pueda hacer con mi ciudad. Y quizás puse demasiadas cosas dentro de eso, porque lo que buscaba era síntesis, de tal manera que lo que ustedes han ido encontrando, ¿no? Cuando Denis lee las líneas, que a mí ya me suenan ajenas, y digo, yo he escrito eso, caramba, eso es el destilado de muchos kilos de uvas para poder sacar el transparente pisco peruano. Es decir, hay mucha lectura, mucha experiencia, que sí, bueno, alguien que tenía 30 años, o sea, entre 20 y 30 que escribí ese libro, quiso ponerlo todo, pero que no se perdiera como las noticias diarias, sino que se pudiera leer después, así como ustedes lo han leído, como un manuscrito que de pronto uno encuentra y es una sorpresa porque, ¿qué es esto, no? Y que les despierte a ustedes, y esa era mi intención, que le despierte a los lectores, todo eso que les ha despertado a ustedes, sugerencias, imágenes, propios recuerdos de su propia vida, que yo no conozco, pero me imagino que todos tenemos vidas más o menos parecidas y aspiraciones más o menos parecidas. Así que el joven que era en esa época está ahí en ese libro. Y debo hacer una confesión que quizás me haga quedar muy mal. Cuando me invitan a leer, leer poesía y leo alguno de estos poemas, no me da vergüenza. O sea, todavía los puedo leer en voz alta sin sentir vergüenza. Lo que podría significar que no he evolucionado nada y que me he quedado allí. ¿O será que realmente me esforcé porque esas líneas pudieran resistir un poquito el tiempo, ¿no? Así que yo les agradezco mucho lo que me han dicho. Realmente estoy conmovido, ¿no? Conmovido no por las cosas bonitas que han dicho de mí, sino porque he encontrado 2 lectores, que es muy escaso en mi país encontrar lectores, más para la poesía y más todavía para la obra de uno. Así que, bueno, después ya, Melissa me hizo una serie de preguntas que me imagino que luego ya serán preguntas mucho más concretas y podré responderlas. Así que, gracias Ricardo por la oportunidad y por la presentación. Así que sí nos recordamos en el pasado. Quizás quisiéramos olvidarlo, ¿no? Pero acá estamos todavía, sobrevivimos. Sí, gracias, Oscar, te agradezco también tu generosidad y buena memoria. Y para dar entrada a las preguntas, algo que creo que es muy importante, quizá también para compartir, que a lo mejor ya lo saben, pero para compartir con nuestros amigos hondureños, es la importancia de la tradición literaria, sobre todo en el ámbito de la poesía peruana. La ciudad, Lima, a los poetas que han nacido o han crecido en la ciudad de Lima, Lima sigue de alguna manera motivando reflexiones, aproximaciones, una suerte de relación de amor-odio. De hecho, ahora que mencionabas, donde nos conocimos en esta Academia Blas Pascal, en pleno centro de Lima, en pleno casco histórico, y de alguna manera somos una suerte, creo que seguimos siendo flaneurs, ¿no? Caminantes, que seguimos descubriendo una ciudad donde hemos crecido, ¿no? Es decir, descubrir donde uno ha crecido y que no terminamos de entender del todo. Eso es lo que yo también he podido detectar ahora leyendo tu poemario y el diálogo, hablando, es decir, de otras ciudades, construyendo otras ciudades literarias, pero son ciudades finalmente. Es decir, si alguien te acusó en ese momento de libresco, yo creo que a la luz del tiempo la lectura es otra, porque la escritura, la palabra, no es algo ajeno a lo cotidiano, es parte del día a día, también nuestra vida misma. Entonces, creo que también quizá ahora la palabra cita, ahora ya tiene otros sentidos, no solo como algo ajeno, sino como una apropiación. Así como te apropias de identidades de otras ciudades y que las haces tuyas, lo mismo lo haces también con las citas, con las palabras de otros poetas, otros escritores, otras referencias que se integran a tu propio discurso poético, ¿no? y que son parte del libro. Y que es algo que quizá en su momento, cuando el libro aparece, no era tan común, no era tan frecuente, o era
una línea no tan visitada frente a otra más inmediatista quizás, que no la voy a calificar ni de buena ni de mala, pero que más preocupada como por la referencia local y lo cotidiano reconocible, ¿no? Por lo inmediato. Pero lo tuyo que va desde la cultura, desde la experiencia, pero la cultura como algo, insisto en esto, cotidiano, ¿no? Esto lo digo en muy pocas líneas también a partir de mi relectura. Pero quiero pasar con este contexto para quizá alguna pregunta directa ya de Melissa sí, y de Denis. Y Óscar, antes de quizás responderte rapidito eso, ¿no? Como sabemos, y habría que decirle a los amigos de Honduras, pero también habría que decírselo a los limeños porque tampoco lo saben, Lima está construida sobre otras ciudades, ¿no? Es decir, cuando Pizarro funda Lima, acá ya había una Lima. Y había unas acequias que regaban el territorio de Maranga, que es donde yo vivo ahora. Pero antes los Wari habían construido esos caminos y habían construido esas acequias, y antes otros. Entonces, es un palimpsesto arquitectónico, ¿no? Uno sobre otro. Y muchas casas que se han construido en los lugares marginales de Lima han sido construidos con las piedras o con los adobes de estos templos, estas fortalezas, estos palacios. Entonces, la reutilización de los materiales ya usados, claro, se da en mi libro, porque sigo pensando, si algún autor lo dijo bien, ¿para qué lo vas a decir mal tú? Es decir, entonces, la apropiación que tú llamas, y yo llamaría además la asimilación, ¿no? La digestión y luego el producto, es la reelaboración de lo que uno lee, ¿no? No el plagio, sino la reelaboración. Se ha aludido acá a los textos que mencionan a poetas griegos, y en realidad son retraducciones mías, es decir, son reelaboradas con fragmentos de traducciones, aún en eso también, ¿no? Yo no sé griego, pero soy un lector de poesía y no estaba satisfecho con ninguna de las traducciones que había de Seferis o Cavafis, y me armé la mía, ¿no? Hice un monstruo de Dr. Frankenstein, y eso estuve ahí y lo puse como homenaje, ¿no? Entonces sí, hay apropiación, hay asimilación, hay digestión, ¿no? Y todo eso. Así que ahora sí, escucho a Melissa, que ayer ya nos hemos conectado, y con Denise, y ojalá que podamos vernos. Y es verdad, no, en Perú no hay mucha información sobre los poetas de Centroamérica. Yo hace algunos años estuve en El Salvador, ¿no? Yo solamente conocía la obra de Roberto Sosa, y en la Plaza de Armas de San Salvador conocí el monumento a Morazán, y bueno, sabía que habían sido antes un gran país y que ahora se habían dividido, y que estaban muy informados unos de otros, pero de nosotros no, y nosotros y ustedes tampoco. Y entonces yo agradezco aquí al poeta hondureño Armando Maldonado, que me facilitó muchos libros de poetas jóvenes hondureños, y realmente reconocer la alta calidad de la poesía centroamericana junto con la salvadoreña y la nicaragüense, que es la que más conozco, más de cerca. Y realmente es un honor para mí poder escucharlos, ¿no? Y ahora absorber las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, de repente, Melissa, ¿comienza? Claro. Ya les dije que los hondureños somos buenos conversadores, ¿verdad, Denis? Bien, creo que este diálogo, pues, como dicen aquí los jóvenes, ya se descontroló. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Poder escuchar las reflexiones del autor sobre un libro escrito hace tantos años, y poder concebir, aparte de una evolución, que por supuesto está, conocer también a través de la voz de Oscar a su yo de hace esas décadas, ¿verdad? Eso me parece fantástico. Uno de los puntos claves que creo yo en esta poesía, en este viaje, es que con este diálogo estamos haciendo visibles esas ciudades como ancestros, ciudades como personas. Todavía vivimos, como decía Oscar, estamos sembrados en nuestros ancestros. Nuestras ciudades ya existían cuando en la época de la conquista y de la colonia, ¿verdad? Sufrieron su reestructura, que ahora creo que estas generaciones son las que las están retomando y trayéndolas a una realidad más nuestra. Me agradó mucho ver las citas, principalmente de Whitman, que lo adoro, y también de Calvino. Entonces, como me encanta Calvino, quise encasillar varios poemas de Oscar a las 6 propuestas para este milenio, ¿verdad? Para el nuevo milenio de Calvino,
que en realidad son válidas para todos los milenios, pienso yo, todavía no hemos invalidado ninguna. Y me gusta mucho la de la levedad, Oscar. Entonces, esa propuesta de la levedad de Calvino, de que la poesía sea leve en el sentido de poder llegar a quien pueda verla, no cualquiera puede verla, como decía yo al inicio, ¿verdad? Hay figuras que no se pueden descifrar a la primera, y pienso que algunos de tus poemas de viaje a Lengua de Puercoespín tiene esa levedad, esa sutileza del lenguaje, ese poder de la palabra de convertirse en una aguja y poder penetrar en diferentes dimensiones, ¿verdad? Y a veces son un zarpazo, como ese león que tenés atrás, un buen zarpazo que te sacude. Entonces, a mí me gustaría saber, para no enredarlos más, porque tengo varias preguntas, pero se relacionan con lo que decía Ricardo y la situación que pasaron entre ustedes. Fíjense que yo la imaginé no con Ricardo, por supuesto, pero sí con otras generaciones, con otros personajes, y preguntaba si crees, Oscar, en el acompañamiento entre las diferentes generaciones o grupos de poetas. ¿Te sentiste acompañado por algún poeta en particular de una generación anterior, y si has acompañado también a estas nuevas generaciones? Mira, mi trabajo poético fue hecho en silencio y en secreto. Ni en mi familia sabían que yo escribía eso, ¿no? Entonces, si bien yo ya trabajaba con poetas, trabajaba en un proyecto editorial grande que aún sobrevive 40 años después acá, que se llama Lluvia Editores, que se ha especializado en publicar autores peruanos y sobre todo del interior del país, pues yo no quería aprovechar esa posibilidad de poder publicar cualquier cosa. Podría haberlo hecho, pero no, yo deseaba que un grupo de personas conocedoras, como los miembros del jurado de un concurso de poesía, que no me conocían porque era con seudónimo que se presentaba, dijeran que eso valía la pena. Y cuando eso pasó, recién ya se supo que yo era el autor y lo demás, pero sí hubo acompañamiento en nuestro crecimiento literario de parte de profesores de la Universidad de San Marcos, donde yo estudié, ¿no? Luis Fernando Vidal era un poeta muy fino, un editor, desgraciadamente murió joven, ¿no? Y nos acompañó y nos guió y nos prestó libros. Antonio Correjo Polar, uno de los grandes críticos de la literatura peruana, que llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos, nos apoyó, confió en nosotros para editar la revista que él dirigía, y así, ¿no? De muchas personas. O sea, sí nos acompañaron, pero no nos dijeron qué teníamos que hacer ni cómo íbamos a escribir. Nos acompañaron de otra manera. Esa otra manera que también es importante, ¿no? El mundo literario, la vida literaria, el aprender a editar, todo eso es importante para uno tener algunas certezas, ¿no? Luego del premio, obviamente, ya fue más fácil contactar con muchos maestros, ¿no? Yo como estudiante de la universidad, pues siempre le he agradecido al poeta Marco Martos, que gracias a una charla que él da sobre Vallejo, me iluminó a Vallejo. Yo nunca había entendido tan bien a Vallejo como después de esa charla, y he tenido la oportunidad de decírselo personalmente y públicamente, y lo reitero acá, ¿no? ¿Que hemos tenido maestros? Sí, pero Marco nunca me dijo cómo escribir una línea, ni yo estuve en un taller de él. De paso, tengo que decir, después de haber dictado varios talleres en Petro Perú y en otros lugares, pues yo nunca seguí ningún taller de poesía, ¿no? Como digo, esta actividad mía era secreta. Y tal vez así fue mejor, ¿no? Porque yo hice el libro a mi aire y a la velocidad que yo quise, y me demoré todo lo que fue necesario, y ahí está, ¿no? Ahora, en la actualidad, sí, como siento el valor de aportar la experiencia a la gente joven, pues hago talleres, he hecho talleres gratuitos para mi universidad. Eso me ha puesto en contacto con los nuevos exponentes de la poesía. Hemos generado relaciones de amistad, ¿no? De colaboración y hasta incluso de trabajo, de tal manera que sigo muy de cerca eso. Yo dirijo un centro cultural en Lima, el Centro Cultural Trilce, el nombre del poemario de Vallejo, y desde hace 8 años yo publico diariamente poesía de todas partes del mundo, incluyendo Honduras. Entonces, pues
eso se replica en algunos grupos de Facebook, y entonces la poesía peruana, latinoamericana, pero también oriental y europea, etcétera, rebota y circula, y mucha gente joven comenta eso que yo publico. Entonces sí siento que estamos haciendo un aporte y estamos acompañando, y aquí mi casa está abierta para quien quiera venir, y suele venir mucha gente joven y no tan joven, ¿no? Así que sí creo en la relación intergeneracional. O sea, nosotros creo que no fuimos parricidas, y en todo caso, yo no me siento asesinado por la generación joven, ¿no? En todo caso, y si me quieren matar, en buena hora, ¿no? Es decir, y hacen bien. Pero el libro, ya Ricardo lo ha insinuado, el libro no tuvo seguidores, o sea, no ha formado escuela, no hay un estilo de Limache que la gente copie, entonces no sé a quién tendrían que matar. Y en todo caso, la sombra de Vallejo es tan grande que realmente yo hago sombrita nada más, así que no estoy en peligro, ¿no? Entonces sí, yo creo firmemente en eso, porque hemos recibido apoyo de nuestros mayores y ahora tratamos de dárselo a los jóvenes que lo necesitan y que lo piden. Gracias, es importante porque nos sucede lo mismo, ¿verdad? Y ratificar que estamos pasando por las mismas situaciones, que tenemos realidades conocidas, pues creo que nos une más, ¿verdad? Nos visibiliza un poco más. Denis, cállame porque si no... Exacto. Yo aquí estoy fascinado escuchándolos a todos, de verdad. Bueno, pues si tengo que agregar algo más, bueno, sí, podría preguntarte muchas cosas, Oscar. Pero antes quiero decirte que la primera parte del libro, que creo que identifiqué dos partes definitivamente, me movió mucho. Me movió mucho algunos acontecimientos pues, que conocía, otros que eran nuevos para mí. Me obligó a investigar, a leer, a buscar en mí también, porque dije yo, mira, es que aquí hay alguien contándome, no precisamente la historia que ya muchos conocen, o algunos, pues, acontecimientos más relevantes, sino que me está contando algo más. Entonces yo dije, voy a buscar qué me está contando. Y claro, el libro es extenso, y yo dije, ¿a dónde me lleva? Entonces me causó esa sensación de que el viaje estaba siendo agradable no es la palabra, estaba siendo intenso, estaba siendo de un modo u otro atractivo, porque pues habían saltos, habían lugares, habían voces. Pero dije, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva Oscar? Y de pronto, la loca alacrán. Y yo digo, mira, ahora ya sé. Una especie de ceremonia en donde la introducción te mueve mucho. Bueno, ustedes como peruanos, más bien mi respeto con esa abuela maravillosa que tienen en su Amazonía, ¿no? La abuela ayahuasca. A veces cuando uno está en ceremonias, ¿verdad? Estos pueblos ancestrales americanos se da cuenta de que ¿a dónde va? ¿A dónde voy a ver? ¿A dónde va esta visión? ¿A dónde queda? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es esa humildad de la mañana? Esa humildad de abrir los ojos. Y aunque fue muy breve mi participación sobre esa parte, Oscar, debo decirte que fue mi parte, me moviste completamente. Ya el libro me había gustado, se lo tengo que admitir. De hecho, le contaba a mi esposa, como bueno, lo tengo hace algunas 3 semanas, entonces ella y yo siempre estamos leyendo, hablando y eso. Y entonces, pero qué locura fue esa locomoción de esos poemas, de esa parte, esa transgresión a veces de uno mismo, del humor, de la ironía, pero no un humor para reírnos, sino como un humor como para vernos al espejo. Qué locura, porque ciertamente, además encontraste un lector, porque fíjate que yo soy un fascinado, un apasionado de la infancia. De hecho, uno de mis libros más conocidos se llama La infancia es una película de culto. Y te imaginarás vos todo lo que tenemos en común en ese sentido, ¿no? Quiero leerlo. Quiero leer tu libro. Te lo voy a pasar, te lo voy a compartir. Te vas a sorprender. Gracias, Melissa. Pues fíjate que yo me sentí tan a gusto, tan en casa, cuando veo a tu padre cargándote en la espalda para llevarte a conocer los bichos del parque, cuando veo a tu madre sonreírte en medio de la ropa colgada y
Y al final, Oscar Limachito ahí, chiquitito, viendo el mundo, el universo. Y ahí fue como empecé a tomar conciencia de la gran intención que tuviste de aterrizar de ese modo tu libro, de que todas esas ciudades iniciales no eran más que espíritus del viaje interior, de esa ciudad a la que Borges se refiere en aquella noche maravillosa, aquella reescritura de este capítulo de Las Mil y Una Noche, aquella ciudad que uno sale a buscar para encontrar nuevamente. Historia de los dos que soñaron, sí. Y uno dice, de verdad, cómo uno viaja tanto y tanto y tanto para llegar a uno mismo. Creo que en ese sentido la pregunta que te quiero hacer, aunque creo que me la contestaste o no la contestaste, ¿te acordás, Melissa, de lo que decía Pepe Luis Quesada, uno de nuestros grandes poetas? Dice, siento pesar por quienes no aman la poesía. ¿Acaso no la necesitan? Perfecto. A mí me daría mucho pesar saber, yo no, espero que no, que no hay tesis sobre tu libro, que no, bueno, quisiera más bien saber, esa es mi pregunta, pero al final tuve un poco de miedo de hacerla porque estabas diciendo como que ha sido un tipo maravilloso, sonriente, se ve, si estuviera ahí yo te doy un abrazo, porque da ganas de abrazar. Démonos el abrazo. Y Ricardo te puede responder eso, porque hay tesis sobre mi libro, yo no conozco. Bueno, yo te voy a decir algo, te lo digo con todo el cariño y el respeto, y te vengo conociendo, bueno, ya te conocí antes por tu poesía, pero conociéndote, viéndote a los ojos en este momento, y te lo digo, tal vez no ha sido un tipo de autobombo, ¿verdad? Porque eso también se da. Hay gente que anda buscando que le publiquen, que le escriban crónicas, que bueno, al final eso pasa. Y se ve que no sos ese tipo de persona. Pero la pregunta es, bueno, segura ya no contestaste, pero ¿por qué? ¿Por qué un libro tan trascendental? ¿Por qué un libro tan parteaguas, como dijo Melissa? ¿Por qué un libro tan... Te lo digo, Oscar, y con esto termino. Yo quisiera contarles a ustedes lo que mi ser está viviendo después de 2 años de pandemia, cómo ha sido recuperarnos en la vida laboral, cómo ha sido asimilar una vida familiar hermosa en la que hemos de pronto caído, mi esposa y yo, o más bien subido, elevándonos con 2 niños en casa. ¿Cómo ha sido esta transformación, este tiempo, y de pronto hacer una pausa, no en mis lecturas tradicionales, que a veces, para ser sincero, ahora estoy leyendo un poco menos desde que tengo a mis niñas, porque más bien estoy en un proceso bellísimo de ser papá, y de leer para ellos y vivir para ellos. Pero cómo de pronto un libro llega y nos aterriza y decir, bueno, esto es lo que amamos, esto allá afuera está pasando todo lo demás, pero qué bueno saber a dónde uno pertenece, pues. Entonces, no sé, si a mí, que te vengo conociendo, me causó eso, digo yo, pucha, a lo mejor debe haber alguien o algunos alumnos, alumnas que hayan intentado o te hayan buscado, mira, voy a hacer una tesis sobre tu libro, pero bueno, esa era mi pregunta. Bueno, gracias. Las razones por las cuales no haya, o por lo menos yo no conozca, tal vez ya Ricardo las ha esbozado. Yo no sé si el castellano que yo uso puede ser extraño para las demás naciones hispanoamericanas, pero Ricardo sabe que yo estoy utilizando castellano peruano, o sea, el español más normal que se usa acá. O sea, yo escribo con palabras sencillas. La dificultad del libro, sospecho, es la que tú mismo, Denis, ya también has esbozado, es decir, obliga a consultar las referencias. O sea, los referentes de mi libro son oscuros, ¿no? O no son tan conocidos, o no son los referentes manidos de la poesía habitual. Por ejemplo, yo, mientras escribía ese libro, yo sabía que no tenía ninguna influencia de ningún poeta maldito, por ejemplo, ¿no? O de ningún poeta beatnik, aunque yo cito a Ginsberg por ahí en algún momento, pero muy casualmente, ¿no? Sino que mis influencias eran otras, ¿no? Melissa ha hecho notar las citas de Whitman, y en el principio, la primera cita es Whitman diciendo que sale de viaje, ¿no? Y está buscando y va a atravesar 1000 cosas, pero en la segunda parte, donde yo aterrizo en Lima finalmente, es darme cuenta de que en realidad no necesitaba ir tan lejos, y pongo la cita de Melville, ¿no?
No need to travel. The world is one Lima, ¿no? O sea, aquí estaba todo, no necesitaba viajar. Y entonces empiezo un nuevo viaje, esta vez por mi infancia, por mis calles, por mi barrio, por mis amigos, ¿no? Tú hablas de la ayahuasca, ¿no? La loca alacrán es producto de unos humos tóxicos también. Yo sé que la ayahuasca se bebe, ¿no? No se aspira, pero acá donde ven este espacio, ¿no? En esta biblioteca, ahora exclusivamente biblioteca y lugar de trabajo, yo trabajo aquí todos los días, estaba mi cama acá al costado, hasta que los libros me botaron de acá, me echaron. Entonces yo dormía acá, y era un domingo seguramente, o sea, yo estaba durmiendo hasta tarde y de pronto me despertó mucho humo que se había metido a mi cuarto. Al costado de mi casa había un terreno baldío donde los jardineros de toda la zona echaban sus ramas y tiraban la basura y lo demás, y había aparecido una mujer que construyó una cabaña con lo que hubo ahí, y ¿qué le pasaría? De pronto prendió fuego a todo y quemó todo, ¿no? Entonces vinieron los bomberos, hubo un escándalo en la calle, pero yo no salí, nunca la vi. Yo quise imaginar qué había pasado esa noche para que esa señora, cuyo nombre nunca supe, y que yo llamé la loca alacrán, en la medida en que los alacranes, los escorpiones, cuando se sienten cercados por el fuego, se matan, ¿no? Y se sienten cercados por la locura, finalmente se destruyen, se autodestruyen. Le puse ese nombre porque quería imaginar qué pasaba por su alma y cómo era su mundo. Y yo describí mi barrio allí, mi propio mundo, a través de los ojos de ella. Y lo puse al inicio del libro porque Lima es una locura, y en esa época era más locura todavía. Uno caminaba por la ciudad y estallaba una bomba y podía no regresar a la casa, podía regresar con una pierna menos, y eso lo hemos vivido. En el tiempo en que yo he corregido, y sí, Ricardo, yo estaba corrigiendo mi libro mientras tú hablabas conmigo en tu juventud, y sí, yo estaba preocupado porque quería terminar a tiempo para enviarlo al premio, pero bueno, todo eso es verdad, fue un proceso, uno tenía que trabajar y vivir, y era peligrosa la vida entonces, de tal modo que lo plasmé lo más brevemente que pude, y al final pongo incluso hasta los periodistas y los bomberos y la policía. O sea, Lima era un solo de sirenas, ya sea por la policía o por los bomberos, porque todas las noches había algún atentado, algún apagón. Ese libro fue escrito en medio de la violencia. Y a veces, si uno lee con cuidado, hay violencia en esas líneas. De tal modo que yo sospecho que las nuevas generaciones de críticos no hacen lo que tú has hecho con la lectura de este libro, es decir, ir a consultar la referencia, porque les puede dar flojera, pues es una pesadez, ¿no? O sea, qué libro tan complicado, además tan extenso, ¿no? Casi 200 páginas, o sea, mejor me dedico a otras cosas. Solamente para cerrar y terminar de responder tu pregunta, una revista de ciencias sociales le encargó a una persona de una universidad importante en Lima, hacer la reseña del libro. Esta persona, a quien yo no conocía, me llamó, me dijo: estoy buscando las referencias y no las encuentro. ¿Puedes venir aquí a mi casa? Y yo le digo, no las encuentras porque algunas no están en la Tierra, algunas están en la Luna, algunas ya no están, han cambiado de nombre. Y me invitó a su casa en Miraflores, frente al mar, un lugar muy bonito. Entré y la vi en un sofá, esos curvos de esquina, desplegadas enciclopedias, atlas, etcétera, y me decía, no encuentro tal ciudad. Le digo, esa ciudad no existe, la he inventado. Entonces, y fue muy grato encontrar eso, es decir, pocas personas se toman el trabajo de leer el libro en el sentido estricto de leer, ¿no? Extraer información, para que le va a agregar además sentido, porque no están por gusto esas palabras ahí, no están por gusto esas referencias. Y las citas entrecruzadas, espero que a ustedes los haya ayudado a esclarecer de qué estamos hablando en cada uno de esos lugares. ¿Cuántos conocen a Rosa Parks ahora? Tú la has traído a colación acá. ¿Cuántos recuerdan, no? La gesta de Montgomery, ¿no? Y de Martin Luther King. Se menciona a Martin Luther King, pero yo no lo menciono ahí. Es decir, todos esos hechos son históricamente conocidos, pero yo no menciono a los personajes claves, sino a los secundarios, a los pequeños, a los oscuros, a los olvidados. Y sí, hay una voz que habla en yo, pero son voces distintas, no son las mías. Y también hay, sobre todo,
voces en nosotros, siempre hay un nosotros ahí que implica al lector. Yo quería implicarlos a todos en esta saga y en este viaje. Y como no quería que se terminara el viaje, al final del libro, me imagino que, y eso es, a mí me permite saber si alguien leyó el libro completo o no, hay una invitación, primero hay un descubrimiento, el primer texto no es mío, es un centón, está armado con fragmentos de autores hispanos, ¿no? Latinoamericanos y españoles, y finalmente una invitación a empezar nuevamente el viaje para entender por qué llegamos ahí. Así que si te hice llegar hasta Lima, me doy por satisfecho, ¿no? Entonces ahora falta que ustedes vengan físicamente y llevarlos a recorrer los espacios de mi libro en algún momento, ¿no? Entonces, gracias por la lectura una vez más, ¿no? A ambos. Y puedo agregar algo, que es que son muchas cosas. Fíjate que lo que me gustó también es que sí, una situación incómoda. De hecho, tengo que admitir algo. Llamé a Harold Alba, para decirle, Harold, quiero que me contes de Oscar, quiero que me diga. Claro, pues Harold es maravilloso y todos lo conocemos. Y yo dije, porque fíjate que me ha sorprendido su libro y quisiera saber más de él. Claro, bueno, al final nos compartimos información muy importante de Harold desde su bellísimo corazón, por supuesto, pero también escuchándote ahora, veo que las similitudes, yo soy ochentero, yo soy del 81, imagino. Sin embargo, yo siento la tensión de los 80 en Honduras. Melissa, creo que no me vas a mentir. O sea, yo pienso mucho en los 80, pienso en el Comisariato Popular, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, Melissa. Pienso en cómo nos iban trastocando. Bueno, sí. Las quemas de libros en las calles. Recuerdo tanto el miedo y yo vivía en un barrio que era, pues... yo no recuerdo tanta violencia, ya en mi adolescencia sí tuvimos que aprender a pelear y todo. A veces yo quisiera, no sé, entender eso. Había que defenderse, había que pelear territorios y bueno, por ahí venían haciendo las maras y pues, eran cosas muy duras. Pero bueno, ni siquiera y la violencia ha ido creciendo, ¿no? Y uno dice, sin embargo, ¿a dónde voy? A que ni Tegucigalpa, como decía, sosa dulce solamente en los labios. Pucha, como uno, a pesar de todo, a pesar de tantas cosas, a pesar de que, bueno, desgraciadamente, en Honduras casi todos tenemos algún pariente, bueno, desgraciadamente hay asesinados en muchas de nuestras familias y personas que bueno, le hemos pasado mal en algunos aspectos y hemos tenido que levantarnos. Pero cómo a pesar de todo, de esa continua maleza y cosas, uno ama su origen, uno ama su ciudad, uno ama el despelote, diríamos, de ese desorden, ese bullicio, ese mercado, ese desorden mediante el cual una ciudad minera se convirtió en una capital contra todo pronóstico, contra todo. Yo creo que cualquier topógrafo de la época medio consciente habría dicho, no, nada aquí. Sin embargo, ¿cómo amamos esa ciudad? ¿Cómo ama Oscar Limache a Lima? ¿Cómo a pesar de la época tan convulsa que estaban viviendo, fuiste capaz no solamente de esconder, no de disimular esa cosa dolorosa, porque sí se percibe en el libro, ¿no? Esas lágrimas limeñas, sí se percibe ese dolor, sí se percibe ese miedo, esa angustia, pero además, pero gana sobre todo el amor sobre tu ciudad. Y eso me llamó la atención porque, bueno, hablando con Harold confirmé, pues, eso, creo que al final Harold, eso fue un aporte importantísimo para terminar de redondear el concepto del libro. Cuando él me dijo, sí, mira, o sea, es increíble lo que Oscar ha hecho en la época madura de nuestro país. Entonces, bueno, me habría encantado hablar mucho más con él, pero... habrá ocasión. Digo, afortunadamente no, porque claro, Harold y yo hablamos por los codos, entonces terminamos hablando de otras cosas, pero afortunadamente porque escuchándote ahora, me ha dado un gusto enorme, porque lo que menos hablamos fue de tu libro con Harold.
fue más bien de la época en que fue escrito. Sí, claro. Y él recalcó algo interesante, ¿no? Tu generosidad también para la generación de él y para muchos, ¿verdad? Lo que has hecho para la cultura de tu país. Y bueno, y tengo que decir ahora que me ha dado gusto no saber tanto de tu libro, más que mi lectura antes de llegar a este momento. Y encontrar en el texto de Melissa, en lo que ha dicho Sumalavia también, en lo que has compartido vos, pues que de un modo u otro, pues sí, los grandes libros siguen siendo libros de arena y merecemos explorarnos, merecemos seguir subiendo o bajando según sea el momento, según sea el lugar. Muchas gracias. Oscar, yo creo que lo que Gracias. dice Denis, en primer lugar, bueno, ha removido todos esos recuerdos de la Tegucigalpa de los 80 y eso es lo que hace Viaje a la Lengua de Puerco Espín. Al llegar a Lima, volvemos a Tegucigalpa, volvemos a nuestra ciudad natal y nos hace reflexionar sobre lo que hemos pasado y sobre el poder de la poesía de trascender la historia, ¿ves? Que no lo encontramos en los libros de historia, lo que ha pasado en estos años, lo encontramos en la literatura. La historia literaria no es la que juzga, es la que guarda estos recuerdos para que ahora en este momento nos pueda remover todo lo que pasamos esos años, así como lo cuenta Denis. Ha sido un viaje fantástico, Oscar. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido ya rápidamente, como suele pasar cuando uno la pasa bien, digo, con pena que el tiempo es cruel. Oscar, me gustaría unas palabras tuyas finales, también comentando lo último que se ha dicho, quizá la relación con la ciudad, ¿no? Que también ya se ha estado mencionando tu libro, que también es una suerte de cartografía íntima, una cartografía poética, íntima por un lado, pero colectiva también por otro lado, ¿no? Mira, Ricardo, yo nací en el corazón de Lima, en los barrios altos, frente a lo que María Rostorovsky, que ahora está en los billetes de 50 soles, María Rostorovsky me decía en una entrevista que yo le hice hace unos años, había estado el oráculo de Lima, y Lima y Limache tienen el mismo origen en la lengua quechua, ¿no? Para los amigos de Honduras, ¿no? El verbo rimay, hablar, rimaj, el que habla, y de ahí viene el nombre de la ciudad, Limac, Limactampu, o sea, el lugar de descanso en el camino, en el Capacñam de Lima, pero era un oráculo, pero el dios, igual que en Delfos, no hablaba directamente a los que consultaban, sino usaba un intermediario, un sacerdote que lo hacía hablar. En la lengua quechua de los incas, la partícula chi indica hacer qué, de tal manera que Rimac es el que habla, pero Rimachij es el que hace hablar. Yo soy descendiente de ese último Rimachij que hizo hablar al oráculo, y por eso las ciudades invisibles comienzan con Delfos, no es gratuito que empieza así. O sea, cada poema está ahí por una razón, ¿no? Y hay varias razones, además, que están ahí, porque, como digo en otro momento, poniendo en boca de Joyce, escribo este libro para tenerlos ocupados y junto a mí los 300 y pico años que siguen, ¿no? Es decir, porque a mí me parece que no se agota, y aún ahora me estoy olvidando ya de cuáles eran mis referencias y de dónde las saqué. Entonces, habrá que rescatar de alguna manera eso, o dejar que se pierdan, o mejor, que cada uno de ustedes encuentre la referencia que quiera, ¿no? Porque esa fue la pretensión final, que el libro sirviera para cualquiera. No necesitaba entender ni conocer mi vida, y por eso me alegra que sin conocerme y sin haber explorado todo, haya mi libro despertado esas sensaciones y esos recuerdos y esas emociones en ustedes, porque finalmente me siento muy bien pagado como autor por ese tipo de lecturas de ustedes, que con su sensibilidad han logrado captar cosas que yo pensé que iban a quedar ahí y que nadie las iba a notar, y ustedes las han notado, o sea, cosa por la cual estoy sumamente agradecido. Así que, habiendo nacido en el centro de Lima, digo, sin embargo, nunca perdí la sensación de vivir en las márgenes. Mi abuela vino del norte de Perú en barco, mi padre vino en tren, mi abuelo también, mi madre vino con mi abuela en barco, se conocieron en Lima, pero mi abuela vino a vivir a las afueras de Lima, donde todavía había acequias y había corralones y no había servicios,
Y luego fuimos a vivir donde se acababa Lima. Yo caminaba 5 cuadras y veía el final de la ciudad. Y luego de adolescente me vine a vivir más afuera todavía, en una zona arqueológica que se llama Maranga, y donde los voy a recibir con gusto cuando quieran venir. Y yo tenía 11 años, agarraba mi bicicleta y recorría las calles de una organización que recién estaba poblándose, y empezaba a explorar y a reconocer los restos arqueológicos que luego después entendí su valía, y que ahora pues ya han desaparecido por el proceso de organización de las ciudades. De tal modo que siempre me sentía al margen, y sabiendo que Lima también estaba al margen, que más en el centro estaba Buenos Aires o Ciudad de México que Lima en el mundo cultural o literario hispano, ¿no? Ya para no hablar de Nueva York o hablar de Roma nuevamente para mencionarla. Y recién desde hace unos 5 años he empezado mi proceso de empezar a ver o hacer visibles mis ciudades invisibles. Empecé con Nueva York, ¿no? La última ciudad que he recorrido ha sido Roma, he estado en Rímini, en Venecia. O sea, les he ido conociendo poco a poco, ¿no? Las voy conociendo poco a poco. Y habrán notado que en ninguna de esas ciudades invisibles se habla español. Pero quien está recorriendo esas ciudades es alguien que habla español, pero alguien además que es un limeño. Entonces es un limeño el que está pensando todas esas ciudades y las está caminando mentalmente, y ahora puede caminar su ciudad porque es suya y la conoce, y esa relación de amor-odio que dice Ricardo, que creo que tenemos todos los limeños, ¿no? Yo regreso de Europa y digo, regreso a mi ciudad caótica, despelotada, como la llamas tú. No sé si está bien decir en Honduras el desvergue de todo esto. Acá en Perú no se usa esa frase. No, es un caos, ¿no? Pero es mi ciudad, la conozco, la camino, y sé dónde están los bares donde los voy a invitar, sé dónde están los espacios interesantes, que Ricardo se sumará a la expedición, y realmente, sí, quizás al final escribí ese libro para que alguien tenga curiosidad de venir a ver esta ciudad, ¿no? Que es tan mía, tan propia, y me alegro de que por lo menos ustedes se hayan interesado en Lima a partir de lo que yo escribí hace tantos años, ¿no? Gracias nuevamente. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Melissa, Denise Ávila, a todas las personas que nos están también aquí escuchando a través de las diversas plataformas que se han sumado a estos diálogos internacionales COPE. Por mi parte, ha sido un momento maravilloso este reencuentro, que espero que se materialice más pronto con Oscar Limachi. No estoy tan lejos de Maranga, así que espero poder visitarte. Ya, perfecto. Muchas gracias. Cuando quieras. Gracias a todos. Para cerrar este conversatorio, solamente felicitarlos por la conversación tan inteligente, tan sensible. Oscar confirma que el Perú es una república de poetas, y no solo lo digo por Vallejo, sino por esta enorme pléyade, ¿no? de debates que tiene el Perú, y este encuentro cultural que se manifiesta a través de la literatura, creo que une a los pueblos. Yo felicito a Petroperú, al Centro Cultural, al Premio COPE, por difundir la literatura peruana y acercarnos a otros países hermanos como Honduras y conocernos mejor. Creo que las relaciones culturales son las relaciones más auténticas que permiten a los pueblos conocerse, apreciarse y fomentar la verdadera paz entre nosotros. Hay un diplomático, escritor, que fue importante para Honduras, peruano, que fue el expresidente José Luis Bustamante Rivero, que resolvió un conflicto entre Honduras y El Salvador. Él no solamente era un gran diplomático y un gran jurista, sino también un magnífico y muy fino escritor. Yo quiero despedirme saludándolos nuevamente y esperando verlos en una próxima edición de estos diálogos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias.